Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Mil disculpas por la demora. Mi Buenas máquina se noches. ha, se ha actualizado y me ha demorado un poquito. ¿Cómo les ha ido en el examen? He estado revisando algunos que no han podido subir el examen. ¿Han podido hablar con Karen para que les habiliten la plataforma? A ver, vamos a ver. Por favor, habiliten sus cámaras porque ahorita solo veo a Wendy, Jimena y María Luisa. Voy a decir los nombres de los que no están sus exámenes en la plataforma, por favor, para que traten de regularizar. No sé si está Dayan Yesenia Jarregui, no tengo Editza Mollo, tampoco Shirley Edith Gemio, no está su examen en la plataforma. Tania Mercedes Mújica, Vilma Meguillanes, pero este no sé si es de este curso. José Aliaga, no está entregado su examen. Edwin Marcelo Villegas, tampoco. Rosemary Jacqueline Soria, Jimena Vargas Mendoza, son los que no han entregado el examen. Luego, bueno, Dafne Mariela Patón dice que entregó con demora, pero entregó, ¿no? Así es, licenciada. Nadie más. ¿Quiénes de los que he nombrado están en este momento? ¿Se han comunicado con Karen para Licenciada, regularizar? Sí, sí, licenciada, sí, le decía a Karen de que yo había llegado de viaje y estaba con la auditoría. Yo creo que ya, hasta mañana van a habilitar. Al parecer no había sido tan fácil, hay que habilitar otra vez la plataforma y todo eso. El día ya, viernes justamente estaba de viaje, por eso le pude escribir algo, pero voy a hablar nuevamente con Karen para ver si es que hoy día lo pueden volver a habilitar. ya. Bueno, yo en los anteriores módulos acostumbraba a tomar los viernes, ¿no? Pero como me dice su colega, ustedes están dando las pruebas los sábados. Entonces, para no causarles perjuicio para los que viernes siguen trabajando o están muy cansados, esta evaluación de esta parte que tenía que ser el viernes, la vamos a habilitar el día sábado, ¿ya? Lo único malo es que como yo no voy a estar en línea, alguna duda, consulta, cualquier cosa, se complica desde mi punto de vista, por eso yo prefería siempre al final de la clase, no importa quedarme hasta tarde, pero acompañarles en la resolución de los ejercicios y dudas que tengan en alguna de las preguntas, pero parece que, bueno, están tal vez ustedes más cómodos con el horario de sábado, entonces esta próxima evaluación va a ser habilitada el día sábado, ¿ya? Eh, en eso quedaremos para que ya no haya estos problemas, porque primera vez que tengo esta situación de que no han podido subir y les han tenido que habilitar, bueno, les van a tener que habilitar nuevamente, tampoco quiero perjudicarlos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a entrar al régimen complementario al impuesto al valor agregado. Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, consulta. Les he dejado el material otra vez para esta semana, que consiste en unos videos que son como tutoriales. Y también les he dejado en la presentación dos links para que revisen. Bueno, les he dejado la normativa y los links de dos proyectos de norma que están tratándose en la Asamblea Legislativa para que participen en el foro, ¿no? No sé si lo han revisado, denle una leída, por favor. Me parece muy interesante que analicemos con ustedes temas de actualidad. Estos dos proyectos de ley que les he pasado en los links es para que le den una revisada y discutamos un poquito qué opinan de esos proyectos, cuál es su visión desde su punto de vista profesional y demás. Entonces, ese material les he dejado en la bibliografía, forma parte de la bibliografía, esos links, espero que los revisen.
Con eso, por favor, también les he dejado algunas preguntas para que en el foro, más que todo, den su punto de vista, su opinión, su análisis. Me parece importante conocer, ¿no? De cada quien su punto de vista. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con lo que hemos preparado para esta semana. Bueno, también les he dejado una planilla en Excel igual, que es la planilla tributaria, no sé si ya lo han visto, que vamos igual a trabajar sobre esa planilla tributaria un ejercicio y luego vamos a llenar el formulario 610, que es de agentes de retención. Eso les he dejado en Excel en la plataforma. ¿Han revisado si están todos esos materiales? ¿Han podido ver si está todo? ¿O no les ha dado tiempo de revisar la plataforma? Sí, está todo listo. Ya. Listo, entonces con eso tenemos todo. Ahora no nos vamos a complicar mucho entrando al facilito ni nada. Ya lo tenemos en Excel, las planillas, y de ahí es mucho más sencillo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Vamos a hablar respecto al régimen complementario al impuesto al valor agregado. Este régimen, bueno, se denomina régimen, es un impuesto, ¿no? Que ha sido creado con el fin de gravar los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, ¿no? ¿Qué son las sucesiones indivisas? Los colegas abogados nos pueden aclarar qué son las sucesiones indivisas. Voy a tomar nota. ¿Quiénes estamos, por favor? Un segundito. Mientras está Yesenia Jauregui. Alejandro Melgar. Presente. Alejandro, por favor, ¿nos puedes, aprovechando que estoy verificando la asistencia, comentar qué son las sucesiones indivisas? Perdón, la pregunta. ¿Quiénes forman parte o a quiénes se denominan sucesiones indivisas? Sucesiones indivisas. ¿Son los contribuyentes? ¿Es un contribuyente? Sí, en el régimen complementario al impuesto al valor agregado, tenemos dos sujetos pasivos, las personas naturales y las sucesiones indivisas. Persona jurídica. No, las sucesiones indivisas son las sucesiones hereditarias, ¿no? Que se conforman por un grupo de herederos que no necesariamente han formado una sociedad comercial, digamos, ¿no? Sino es una sucesión indivisa, que adquieren un bien inmueble por herencia, pero son varios copropietarios que tienen derecho sobre esos ingresos, digamos, en este caso. Ya, ¿no? Y disculpa una pregunta, ¿y cómo se extingue si es hereditario? Es que no se va a extinguir esta sucesión indivisa a no ser que alguno de los coherederos transfiera su parte que ha heredado de la herencia de su familia, digamos, ¿no? Sabemos que una vez que se heredan todos los hijos o herederos, hijos, padres, puede ser al que le corresponda, cada uno de los miembros herederos forma parte de la sucesión indivisa, y el momento que uno de ellos transfiere su propiedad a otro, o entre todos lo transfieren a un tercero, se extingue la sucesión indivisa. Pero mientras no pase esto, el bien inmueble que está a nombre de los coherederos es una sucesión indivisa, ¿ya? En este caso, por ejemplo,
si son varios hermanos que heredan una casa y deciden alquilar esta casa, entonces como sucesión indivisa, todos los coherederos van a ser sujetos del régimen complementario al impuesto al valor agregado. ¿Ya? Entonces, espérenme todavía. Ok, gracias. Estaba tomando nota. Simón está, ¿no? Simón, pero no se está enfocando. Choque, Valeria. Sí, licenciada, presente. Ya, está sin cámara. Jauregui, no está, ¿no? No. Gemio, Shirley. No está. Marca, Roxana. Ah, Shirley Gemio está, solamente que no te escuché. Presente, licenciada Roxana Marca. Ya, solo que está sin cámara. Melgar está, pero sin cámara. ¿Por qué no quieres enfocarte, Herbert? Mollo no está. Muchiri, Pati, María Luisa. Presente, es Muruchi. Ah, sí. Y María Luisa. Ya, Patón. Presente, licenciada. ¿Dónde está Patón? Que no la veo. Ah, está ya. Salas, Grover. Alejandro, ¿no? Sí. Ahora sí, mucho gusto, Alejandro, de conocerte. Soria. Igualmente. Soria, Rosemary. No está, ¿no? Seguro se ha demorado. Jessica Evelyn. Presente, licenciada. Jessica, no te veo. ¿Dónde estás? Estás sin cámara, ¿no? No, estoy con cámara. Ah, ya, ahora sí. Vilca, Juan Carlos, ¿está? Presente, licenciada. Villegas, Edwin. Presente, licenciado. Edwin, ahí estás. Listo, ahora sí. Seguiremos. Ya. Entonces, lo que decíamos es que este régimen complementario al impuesto al valor agregado tiene como fin gravar los ingresos de personas naturales y sucesiones indivisas que provengan de la inversión de capital o de trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Esto es importante que tomemos en cuenta. Primero, grava a solamente personas naturales y sucesiones indivisas, que es lo que hemos explicado. Una sucesión indivisa, una asociación que no es comercial, ¿no? Y que provengan de alguno de estos factores, ya sea del capital o del trabajo, ¿no? A primera vista, parece que fuera un impuesto a la renta de las personas. Han debido ustedes escuchar que en la mayoría de los países del mundo existe el impuesto a la renta de las personas. Y uno de los pocos países que no tenemos este impuesto es en Bolivia, ¿no? Ahora, el RCIVA sí se asemeja en algo a un impuesto a la renta, pero vamos a ir viendo a medida que lo desarrollemos que no, en realidad no grava la renta, solamente grava ingresos de las personas, ya sea en relación de dependencia o no, y a los ingresos que vienen del capital es muy limitado el alcance de este impuesto. Entonces vamos a ir desarrollando, como les decía, y uno de los principales motivos por el cual este régimen no se constituye en un impuesto a la renta es porque en su naturaleza tenía como fin ser un impuesto controlador del IVA, por eso se llama complementario al IVA. ¿Por qué? Porque las personas que están sujetas a este impuesto tienen la posibilidad de compensar el gravamen con las compras que hayan realizado que tengan el impuesto al valor agregado. Entonces era un impuesto controlador del IVA, que más que todo tenía como fin de que las personas que están alcanzadas por este régimen exijan la factura para que el impuesto al valor agregado funcione, digamos, ¿no? Ese era el principal motivo. Por eso es que este impuesto no se constituye
en un impuesto a la renta de las personas como existe en otros países. Ahora, para ver qué ingresos grava este impuesto, vamos a ver lo que dice. Son ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago, los que provengan del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales. Con este inciso A ya estamos alcanzando a lo que es alquileres de inmuebles, ¿no? O sea, urbanos o rurales. Luego alcanzamos también los provenientes del alquiler, ingresos provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, derechos o concesiones. Una cosa mueble puede ser un vehículo, ¿no? Entonces, si alquilamos vehículos, también estamos alcanzados por este impuesto. Pero, nuevamente, para que vean la diferencia, solamente si como persona natural haces esta operación, estás alcanzado por el RC-IVA. Porque si haces el alquiler de bienes muebles, por ejemplo, de vehículos, de rentacar, pero lo hace una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o inclusive una empresa unipersonal, no está alcanzado por el RC-IVA, estaría alcanzado por el IUE, que es un impuesto a las utilidades de las empresas. Pero cuando lo hace esa actividad una persona natural, entonces está alcanzado por el RC-IVA, ¿ya? Vamos a ir viendo esas diferencias para que ustedes no se confundan cuando estas prestaciones de servicios son realizadas por otro tipo de sociedades. Aquí solo es para personas naturales, ¿ya? Luego, los ingresos también que provengan de la colocación de capitales, sean intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión, así como los intereses generados por depósitos a plazos fijos, que se rediman antes de su vencimiento. Entonces, aquí están alcanzados los intereses que las personas naturales obtienen de los ahorros que tienen en las entidades financieras, ¿no? Principalmente. Pero la norma es general, dice todos los intereses, pero a nivel de control, los únicos que te retienen realmente son las entidades financieras, pero solo de personas naturales, ¿no? También son ingresos gravados los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos, de cualquier clase o en dinero o en especie, cualquier retribución ordinaria o extraordinaria. Este inciso D de la ley nos más que todo se refiere a los ingresos que percibimos en retribución al factor trabajo. Si se fijan los conceptos, sueldos, salarios, emolumentos, inclusive los viáticos, bonos de refrigerio y demás, están alcanzados por este inciso, que es la retribución al factor trabajo, ¿ya? Luego tenemos también otro ingreso gravado por el régimen complementario al impuesto al valor agregado, son los honorarios de directores, síndicos de sociedades anónimas, en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo tipo de sociedades y del único dueño de empresas unipersonales. En este caso, los honorarios que perciban estas personas en calidad de personas naturales, inclusive el dueño de una empresa unipersonal, también se considera alcanzado por este régimen, ¿ya? Y finalmente en el inciso F nos dice todo otro ingreso de carácter habitual. Aquí también nuevamente, igual que en el impuesto al valor agregado, tenemos este carácter de habitualidad. Nos dice todo ingreso que no sea sujeto al IUE. Como les decía, cualquier otro ingreso que es sujeto al IUE, que por estas mismas actividades, pero realizan las empresas, no está alcanzado por el RC-IVA. Pero si lo realiza una persona natural, sí está alcanzado por el RC-IVA. Y en realidad, si se fijan con este inciso, es excluyente del IUE.
Entonces, las personas naturales que por otras actividades están alcanzadas por el IUE, no están alcanzadas por el RSIVA. Por ejemplo, el principal ejemplo que tenemos aquí son el ejercicio de las profesiones liberales u oficios. Ustedes saben que cuando una persona realiza, un dentista o un abogado, realiza su trabajo como profesional independiente, porque ellos no dependen de nadie, abren su consultorio, abren su oficina, su buffet, y tampoco tienen dependientes, entonces se van a inscribir y les dan un NIT de profesión liberal u oficio. Bajo ese NIT tiene que facturar, como cualquier empresa, el IVA, tiene que facturar y pagar el IVA, también es sujeto del IT y también es sujeto del IUE. La forma de cálculo del IUE es sobre una base presunta de las profesiones liberales y oficios. Pero en ese caso, esa persona ya no está alcanzado por el RSIVA, ¿no? Porque no es excluyente, como les decía, cualquier persona que ya paga el IUE por su naturaleza o por su actividad, ya no paga el RSIVA, ¿ya? Entonces, el alcance de este impuesto es muy limitado. Otra vez vamos a ver el concepto de no sujeción y tal vez para los que no ha quedado claro en el anterior módulo, ¿qué implica una no sujeción? Significa que estas actividades o personas no están sujetas al impuesto al valor, en este caso, al régimen complementario al impuesto al valor agregado. Es decir, que la actividad que realizan no está alcanzada por el impuesto bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Esa es la no sujeción. A diferencia de la exención significa que tú sí estás alcanzado por el impuesto, pero por el mandato de la ley se te va a liberar del pago, pero sí estás alcanzado por el impuesto. La no sujeción es que tú ni siquiera estás alcanzado por el impuesto, ¿ya? Esos dos conceptos me parecen importantes porque al momento que ustedes que tengan que determinar quién debería haber pagado o quién no debe pagar el impuesto y en función a qué es que tenemos que identificar estos conceptos. Por ejemplo, en el régimen complementario, el RSIVA, el que estamos viendo, dice en la ley que no son sujetos del impuesto o no están incluidos dentro del impuesto los dividendos, sean estos en efectivo, en especie, en acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, ni la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales sujetas al IUE. ¿Qué nos dice esto? Principalmente un ejemplo. Nosotros somos accionistas, digamos, de la cervecería boliviana. Tenemos acciones compradas en esta empresa. Cada fin de año se hace la distribución de utilidades entre los socios de esta empresa. Y nos dice que yo, como persona natural, en calidad de socio, por estas utilidades que estoy percibiendo, aunque sea de una sociedad, no soy sujeto del régimen complementario al impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque se supone que estas utilidades, antes de que se me distribuyan, han cumplido con el pago del IUE, que es el impuesto a la renta de las empresas. Entonces, como esta utilidad viene de una actividad empresarial que ha cumplido con sus obligaciones tributarias, que en el caso que le correspondía el IUE, al momento que me distribuyen sus utilidades, ya no son sujetas del régimen complementario al impuesto al valor agregado. Eso nos dice la norma, ¿ya? No son sujetas, para nada, no es que están exentas, no son sujetas. Luego nos dice, tampoco están incluidas dentro del impuesto los intereses que generes por depósitos a plazo fijo en el sistema financiero, pero que hayan sido colocados en moneda nacional o en unidades de fomento a la vivienda, pero por plazos mayores a 30 días, y aquellos que sean colocados en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano a mayores a 3 años, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, no tendrían que hacer retenciones del régimen complementario del impuesto al valor agregado, del RSIVA,
porque esos tipos de depósitos no están alcanzados por el impuesto, ¿ya? Tampoco dice se encuentran comprendidos dentro del impuesto los ingresos por conceptos de emolumentos, sueldos, asignaciones que perciban funcionarios diplomáticos y el personal oficial de las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Aquí vamos a entrar a ver un poco la jurisdicción por la cual este impuesto pagamos. Como les había mencionado anteriormente, los impuestos que nosotros grabamos tienen como característica grabar el principio de fuente, ¿no? Nosotros en el régimen complementario al impuesto al valor agregado en el RCIVA, grabamos la fuente en la que se ha generado ese ingreso, ¿no? Y nuestra fuente es territorial, todo lo que se genere dentro del territorio nacional lo podemos grabar con impuestos. En este caso, los diplomáticos son personas que vienen del exterior y los ingresos o las fuentes de su retribución no es una fuente nacional, no están pagados por alguien que en territorio nacional ha generado ingresos, sino son pagados por su país de origen, ¿no? Por eso es que estos ingresos no se consideran sujetos dentro del impuesto porque su fuente de ingreso, su origen de los recursos, están fuera del territorio nacional. Entonces, por eso es que estos no se les grava con el RCIVA a los diplomáticos que vienen a desempeñar cargos oficiales, ¿no? Obviamente estos tienen que estar acreditados ante Cancillería para estar beneficiados con esta exención. Entonces, las embajadas de estos diplomáticos no hacen retenciones del RCI, ¿ya? Y también dice aquí los funcionarios de empleados extranjeros de organismos internacionales. Ahora, aquí hay una situación distinta en cuanto a los funcionarios extranjeros y los funcionarios nacionales. Por ejemplo, en una embajada o en un organismo internacional, los extranjeros que vienen del exterior a prestar un servicio aquí no están alcanzados por el impuesto. Pero si son personas nacionales que son contratadas para prestar servicios a estas misiones diplomáticas, embajadas, organismos internacionales, sí se les retiene el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque esta persona nacional boliviano está prestando sus servicios laborales o su factor trabajo en territorio nacional. Entonces, los ingresos que vienen del factor trabajo de los nacionales sí está alcanzado. Entonces, en el caso de las embajadas, sí realizan retenciones del personal nacional que es contratado, pero de los extranjeros que vienen no, ¿ya? Luego tenemos otra no sujeción que son aquellos que no se encuentran comprendidos por este impuesto los beneficios sociales, que de acuerdo a las disposiciones legales estén dispuestas, ¿no? O sea, sabemos que en la ley general del trabajo disponen los beneficios sociales para el personal que es contratado, que está alcanzado también por la ley general del trabajo. Estos beneficios sociales que uno recibe cuando se retira no está alcanzado por el impuesto, entonces no hay que hacerle retención alguna, ¿ya? Tenemos más aclaraciones en cuanto a la no sujeción en el reglamento, que nos dice lo que ya habíamos visto, ¿no? Las distribución o reinversión de utilidades tampoco está alcanzado por el impuesto. El aguinaldo de Navidad, por ejemplo, no está alcanzado por el RCIVA, no hay que hacerle ninguna retención. Los beneficios sociales por indemnizaciones y desahucios también tampoco están alcanzados, se especifica más en el reglamento. Los subsidios, por ejemplo, lo que les decía en el impuesto al valor agregado, que algunas veces es observado este gasto para la empresa, vemos que tampoco está alcanzado por el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Es decir, que cuando nosotros
o bueno, la empresa en realidad paga a alguno de sus dependientes el subsidio prenatal o postnatal, de lactancia, sepelio y cualquier otro, no tiene que hacerle ninguna retención del RCI, ¿ya? Tampoco está alcanzado por el impuesto las jubilaciones y pensiones, subsidios por enfermedad, o sea, los que son jubilados o los que reciben pensiones vitalicias, digamos, no son sujetas al régimen complementario al impuesto al valor agregado. Luego tenemos los subsidios por enfermedad, natalidad, sepelio, riesgos profesionales, rentas de invalidez y cualquier otra asignación de carácter permanente o periódica que se perciba en conformidad al Código de Seguridad Social. Ninguno de esos conceptos está alcanzado por el impuesto. Las pensiones vitalicias que se recibe del Tesoro General de la Nación, tampoco. Ahí están los beneméritos de la patria, excombatientes, los expresidentes también recibían una renta vitalicia, enfermeras de guerra, etcétera, tampoco está alcanzado por el impuesto. ¿Ya? Tampoco los viáticos y gastos. Aquí hay que hacer, bueno, en el caso del viáticos vamos a ver bien también la diferencia de viáticos porque hay distintos tipos de viáticos. Nos dice que no está alcanzado por el impuesto los viáticos y gastos de representación que son sujetos a rendición de cuentas, documentada, debidamente respaldada con facturas. ¿Por qué no están sujetas los viáticos que son de representación? ¿Algún colega que nos pueda ayudar? ¿Por qué no pagan RCIVA los viáticos que son de representación sujetos a rendición de cuentas? Valeria, ¿nos puedes ayudar? No, licenciada. Yesenia, tal vez. A ver, alguno de los auditores, ¿qué tipos de viáticos se entregan en las empresas? Los que ya trabajan, tienen algo de experiencia, o Simón, si nos puede ayudar, ¿qué tipos de viáticos se entregan en las empresas? Ya nos entregan dos tipos de viáticos, ¿no? Unos los que están sujetos a rendición y los otros que no son sujetos de rendición. En este caso, los que son sujetos de rendición no estarían sujetos a RCIVA porque ya vienen con las facturas, o sea, ya vendrían con el IVA, ¿no es cierto? Ya. Gracias, Simón. Shirley, ¿nos querías comentar? Sí, prácticamente los que se entregan fondos por rendir, las personas tienen que entregar la factura con su rendición con el nombre de la empresa y el número de NID y hacen su respectiva rendición. Y los que prácticamente van a los viáticos, esto ya se considera en la planilla tributaria y no tienen que entregar a nombre de la institución, sino a nombre de uno mismo, porque esto se refleja en el formulario 110. Ya, muchas gracias. Entonces, los viáticos que son sujetos a rendición de cuentas, les voy a explicar en sencillo, ¿no? Desde mi punto de vista, es como un cheque en blanco que nos da la empresa, ¿no? O bueno, no tan cheque en blanco, nos da con un monto determinado, puede ser 1,000 bolivianos para que viajes. Entonces, esos 1,000 bolivianos están sujetos a una rendición de cuentas en la que tú vas a detallar cada compra que has hecho, para qué concepto y por cuánto lo has hecho y con su respectivo respaldo, que sería la factura. Y esa rendición de cuentas y todos esos gastos son a nombre de la empresa, como dijo nuestra colega. ¿Ya? Entonces, en esos casos, como la factura y el gasto va a ir a nombre de la empresa, no se constituye en un ingreso para la persona o el dependiente, el que está haciendo la comisión, el viaje, etcétera. Por eso es que esos gastos de representación sujetos a rendición de cuentas
no está alcanzado por el RCIVA, ¿ya? Luego, aquí tenemos, esos no están alcanzados. Los otros viáticos, hay otros viáticos que no son sujetos a rendición de cuenta, que igual que en el sector público seguramente se entregan por un monto fijo, ¿no? En el caso del sector público, los viáticos te entregan un monto fijo por día. Digamos, no sé cuánto está ahorita, digamos 300 bolivianos a cualquier lugar del territorio nacional. Entonces, este monto que te dan no está sujeto a rendición de cuentas como en el primer caso. Y te alcance o no te alcance, eso nomás te dan, ¿no? Esa es una particularidad. Y otra es que tú puedes gastar en lo que necesites, puedes gastar en comida, en alojamiento, en pasajes de bus, qué sé yo. Entonces, ese tipo de viáticos que se cancelan según escala fija en el sector público principalmente, dice, sí están alcanzados por este impuesto. ¿Por qué es importante esta diferenciación de viáticos? Porque los primeros, como les decía, no están sujetos al impuesto, pero los segundos sí se tienen que sumar al ingreso mensual que percibe cada uno de los funcionarios dependientes, sea de una empresa privada o del sector público. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, eso es importante distinguir qué tipo de viático es el que se está recibiendo una persona. Si te están dando un viático sujeto a rendición de cuentas, tú no tienes que presentar facturas a tu nombre, tienes que presentar a nombre de la empresa y tienes que rendir cuentas de todos los gastos, ¿no? En el otro caso, cuando recibes un monto fijo, sí está alcanzado ese ingreso por el RCIVA, porque se va a sumar ese ingreso a tu planilla salarial y tienes que presentar facturas a tu nombre, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Luego tenemos que los intereses por depósitos a plazo fijo, ya habíamos visto esto, que son por un plazo mayor a 3 años o más, no son sujetos del impuesto, ¿ya? Aquí nuevamente vamos a ver lo que es la base jurisdiccional del impuesto, ¿no? Nos dice que van a estar alcanzados por este impuesto la totalidad de ingresos de fuente boliviana. Eso quiere decir que si tienes ingresos por varios conceptos, deberían sumarse todo y sobre eso deberías pagar el impuesto, ¿no? Pero aquí te dice los ingresos que tengas de fuente boliviana, cualquiera fuera tu domicilio o residencia, ¿no? Pero que tenga origen en territorio nacional. Esa es la característica. ¿Qué se va a considerar ingresos de fuente boliviana? Todos los emolumentos, sueldos, asignaciones que perciban funcionarios y personal oficial de misiones también destacadas en el exterior. Esto es a la inversa de lo que hace rato veíamos. Por ejemplo, sabemos, también los abogados saben, ya le hemos preguntado a Heber, Alejandro. Diane Yesenia está. ¿No está Yesenia? Ya. O si nos puedes volver a ayudar, Alejandro. ¿Cuál era la pregunta, Lisen? Disculpe. Lo que quiero es que nos expliques un poco cómo se considera una embajada que nosotros tenemos en otro país a nivel de jurisdicción territorial. Es territorio nacional. Exactamente. Todas las embajadas que nosotros tenemos en el exterior se consideran territorio nacional, igual que aquí las embajadas que otros países tienen se consideran territorio del país de donde es su embajada, ¿no? Nosotros no podemos, como ha pasado en el caso de la embajada de México, digamos, nosotros no podemos ni siquiera entrar, allanar ese domicilio porque se considera a nivel legal y a nivel internacional, en todos los países tiene el mismo tratamiento, se considera ese territorio del exterior, del país de allá,
Ya, entonces no podemos, nosotros no es como, por más que esté dentro de nuestro país, se considera territorio de allá. Entonces, como nuestras misiones diplomáticas en el exterior tienen el mismo tratamiento, donde está la Embajada de Bolivia en Chile, se considera territorio boliviano, entonces cumple la base jurisdiccional del impuesto. Entonces, todos nuestros funcionarios que están afuera en misiones diplomáticas bolivianas, sí están alcanzadas por el impuesto, porque cumplen el principio de jurisdicción territorial, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los diplomáticos que tenemos en el exterior. También se encuentran dentro de la jurisdicción del impuesto, esto en el reglamento está, los ingresos que son percibidos por personas naturales contratadas por el sector público, ¿ya? Esta particularidad no existía. Estos son los famosos, y ustedes deben saber bien, los consultores en línea, ¿no? Que se ha creado una figura en el sector público por la cual las entidades del sector público pueden contratar personal que no va a ser personal eventual o es parecido a un personal eventual, tampoco es personal de planta, no se constituyen legalmente como dependientes de la entidad, pero prestan servicios con las características muy similares a un personal dependiente, tienen que cumplir un horario laboral, están por un tiempo determinado y perciben un ingreso fijo. Entonces, los ingresos que perciben estas personas contratadas por el sector público, que se llaman consultores en línea, también están alcanzados por el impuesto. Aquí también cabe hacer una aclaración, porque siempre confunden a los consultores en línea con los consultores por producto. Y ustedes han debido ver o tal vez han trabajado algún momento en calidad de consultores. Hay dos modalidades que sacan las entidades del sector público para contrataciones: consultores en línea y consultores por producto. El consultor en línea, que es estos que están alcanzados por el RCIVA, son personal contratado a plazo fijo, pero con una remuneración fija, como les decía, como un sueldo mensual. Esto independientemente del trabajo que desarrollen. Es decir, se les puede dar distintas actividades dentro de la entidad para que desarrollen, pero se les paga por el tiempo que van a prestar el servicio. En cambio, en los consultores por producto, te hacen la contratación, generalmente te dan un tiempo, digamos, de 6 meses, pero no tienes que asistir a la entidad los 6 meses, sino que tienes que entregar un producto final en ese determinado tiempo. Y una vez que entregas el producto final, se te paga el monto que en la contratación se ha establecido por el producto, ¿no? Entonces, en esta consultoría por producto, generalmente se establecen 2 o 3 pagos, una modalidad de pagos en distintos plazos, muy diferente a un consultor en línea que mensualmente percibe un ingreso fijo. Entonces, el consultor por producto no está alcanzado por el RCIMA. El consultor por producto realiza la prestación de servicios a una entidad pública y tendría que facturarle como un profesional independiente. Cuando un consultor por producto va a inscribirse al Servicio de Impuestos Nacionales, le dan un NIT como profesional independiente, puede facturar y tendría que facturar por los servicios que prestados, por el monto total de la consultoría o por cada pago que recibe, como hemos visto en el caso de servicios, se hace a la percepción de cada pago parcial o a la conclusión del servicio. En algunos de esos momentos tendría que facturar, pero en el caso de los funcionarios consultores en línea, no facturan, ¿no? No tienen que facturar el IVA, sino ellos pagan el RCIVA trimestral. Entonces, esos tipos de modalidades existen para el pago del RCIVA. Como estamos viendo actualmente en base a lo que hasta el momento hemos visto,
podríamos agrupar tres formas o tres categorías que este impuesto grava. Primero están los que reciben ingresos fijos mensuales en calidad de dependiente. Para mí ese es un grupo, primer grupo que está alcanzado por el impuesto y tal vez el más importante, porque ellos son los que más tributan, digamos, en esta categoría, ¿no? Que son los dependientes que perciben ingresos por el factor trabajo, sea de entidades públicas o privadas, pero son dependientes, personal de planta, fijo. Otro grupo es los independientes, que son, podríamos decir, similares a los profesionales independientes, pero no tienen el mismo tratamiento, ¿no? Sino perciben otro tipo de ingresos como los alquileres, está uno, también las personas estos consultores en línea, también es otra categoría que tienen que pagar en forma trimestral, ¿ya? La alícuota de este impuesto es la misma del IVA, es el 13% sobre los ingresos determinados, ¿no? ¿Y quiénes son sujetos pasivos del impuesto? Lo que ya habíamos visto, las personas naturales, sucesiones indivisas. Y también aquí hay una aclaración que está en el reglamento que nos dice que el impuesto que perciban por menores de edad o incapaces, tiene que ser determinado y abonado por los tutores designatarios conforme a ley. Esto principalmente va a suceder en el caso de sucesiones indivisas, pero de menores de edad, cuando los herederos de algún ingreso sean menores de edad, ¿ya? Entonces, en ese caso, el tutor designado por ley es el que tiene la obligación de pagar el impuesto por ese menor de edad o incapaz, ¿ya? La base de cálculo. ¿Sobre qué vamos a pagar el impuesto? Nos dice la norma que van a ser considerados los ingresos, que son los valores monetarios, o sea, el dinero que se recibe en efectivo, digamos, pero también los que se reciben en especie, ¿ya? Y en especie, aquí abajo nos aclara que se van a considerar aquellos que sean al valor de mercado al momento de la percepción. Creo que en especie hay muy poco, ¿no? Me imagino que, bueno, en especie, inclusive creo que la Ley General del Trabajo ahora ya no permite la retribución en especie. Pero si es que se da esa situación, esos bienes recibidos en especie tendrían que ser computados al valor de mercado. Luego también, por ejemplo, aquí hay una particularidad cuando es un contrato de anticrético. Y en el caso de contratos en anticrético, también es importante un poquito analizar por qué pagan, quiénes pagan y cuánto se pagan, ¿no? El contrato anticrético sabemos legalmente igual que solamente existe en nuestro país, ¿no? Que consiste en que una persona entrega un capital, por eso grava el anticrético, está alcanzado por este impuesto, porque el dueño del capital, entrega ese capital al dueño de un bien inmueble y ese dueño del bien inmueble que tendría que pagar, retribuir por ese capital que está recibiendo, no lo paga, no paga el rendimiento de ese capital, sino te da el uso y el derecho del bien inmueble que te está dando en anticrético. Esa es la característica. ¿Por qué grava? Porque el dueño del capital tendría que estar recibiendo un rendimiento. En este caso no recibe en dinero, es como si recibiera en especie. Entonces, en este caso se hace una presunción de lo que estaría recibiendo esta persona, ¿ya? En este caso se dice, en los casos de contratos de anticrético, se considera que el 10% del capital es lo que está ganando el dueño del capital. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo en el caso de los contratos de anticrético?
¿Es el dueño de casa? No, porque él no es dueño del capital, él es el dueño del inmueble. Es el dueño, el inquilino o anticrecista se constituye en sujeto pasivo del impuesto, porque es el dueño del capital. Y se supone, aquí se hace una presunción, que ese capital te genera un 10% de rentabilidad anual, ¿ya? Entonces, si tu anticrético es de $7,000, la norma te dice de esos $7,000 anual, por si acaso, $700 es tu rendimiento que tú has obtenido o lo que ella te hubiera pagado. Sobre esos $700 vas a pagar el 13%, que es la alícuota del RCI. Así se hace el cálculo de los contratos en anticrético, y este es el único caso que, bueno, sí se determina de forma mensual en un formulario, pero el cálculo de este 10% es sobre el año, ¿ya? No es que mensualmente se calcula el 10%. Como les decía, en el caso de un anticrético que tú estás por $7,000, en un año tendrías que pagar $700 de RCIVA, o perdón, sería la base imponible $700, y de esos $700 pagarías el 13%. ¿Cuánto es el 13% de $700? Roxana. $91. Eso tendríamos 91. que pagar. Ya, gracias. Serían $91 que tendríamos que pagar por año. Y si yo estoy 2 años en anticrético, tendría que pagar por cada gestión ese monto. ¿Ya? Ahora, en el caso de los anticréticos, igual ese monto que tú pagas del RCIVA también es compensable. Pero vamos a ir a ver más adelante las compensaciones, ¿ya? Los ingresos percibidos en especie, bueno, eso ya hemos visto, que se computan por el valor de mercado. Ahora vienen las compensaciones, y las compensaciones difieren de qué tipo de sujeto pasivo eres. No es para todos las mismas compensaciones que existen, ¿ya? Primero, en la ley nos dice que contra el impuesto determinado, los contribuyentes pueden imputar como pago a cuenta la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo, cualquiera fuera la naturaleza, en la proporción y condiciones que establezca la reglamentación, la cual puede ser incrementada el mínimo no imponible sujeto a deducción hasta un máximo de 6 salarios mínimos nacionales. Primero, aquí nos dice que nosotros podemos imputar como pago a cuenta la tasa, o sea, el 13% de todas nuestras compras. Eso nos dice en la primera parte, ¿no? Pero también nos dice que mediante el reglamento se puede incrementar un monto mínimo no imponible hasta 6 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Eso nos dice en la ley. Luego tenemos que, de hecho, este impuesto tiene un periodo fiscal de liquidación mensual, pero ahí también pueden decir, pero hay trimestral. Claro, la forma y pago de los consultores en línea y de alquileres inclusive se ha hecho de forma trimestral el pago, pero la liquidación siempre va a ser mensual, o sea, el impuesto es mensual, ya por cada mes se liquida o se tiene que pagar por lo que en el mes se ha percibido, aunque lo pagues trimestral o en el caso de anticréticos lo pagas anual, ¿ya? Los ingresos se imputan por lo percibido. Aquí hay algo importante también que quiero comentarles y problemas que han surgido en función a este concepto. Legalmente, ¿qué podríamos entender? Nuevamente te voy a invocar, Alejandro. Legalmente, ¿cuándo puedes considerar un ingreso percibido? Por ejemplo, el salario. Perdón, un ingreso. Sí, un ingreso que tenemos de los salarios
legalmente, ¿cuándo lo podrías considerar percibido ese ingreso? Cuando está pagado, pues no, en las planillas. Ya, y a ver, ¿dónde está? Jessica, ¿estás, Jessica? Sí. Jessica, contablemente, ¿cuándo se considera un ingreso percibido? ¿Cuándo se considera un ingreso percibido? Un ingreso percibido, ¿cuándo lo consideras un ingreso percibido? Contablemente. Cuando ya se conoce cuando ya se conoce y ya se lo puede registrar, ¿no? El ingreso. Ya. Aquí hay dos interpretaciones, podríamos decir así, ¿ya? La norma nos dice que se van a computar los ingresos por lo percibido. Ahora, cuando nosotros somos funcionarios dependientes, nuestro último día laboral del periodo, como esto se liquida cada periodo mensual, se supone que el último día del mes, que es el 30 de noviembre, yo ya tengo derecho a percibir el salario del periodo que acaba de concluir, ¿no? Y muchas empresas cumplen con pagarte el primer día del mes siguiente. Eso desde el punto de vista legal. ¿Cuándo se ha percibido ese ingreso, Alejandro? Digamos, el sueldo de noviembre, el 30 de noviembre, no me lo han pagado, me lo han pagado el 1 de diciembre. Ese ingreso tendría que corresponder al periodo de noviembre o a diciembre. No, el periodo de noviembre. Ya, ese es el criterio legal y desde mi punto de vista así debe ser, porque tú estás pagando por el trabajo que se ha desarrollado en el mes que acaba de concluir, ¿no? Pero aquí viene la otra interpretación de los auditores que me ha tocado, digamos, aclarar con ellos, porque me dicen, el percibido en realidad ha sido el 1 de diciembre. Entonces, como se ha percibido el 1 de diciembre, lo que se ha percibido en diciembre lo tendría que pagar en enero. Y ha habido esa interpretación. Por eso me parece importante hacer el análisis inclusive de cada término que está en la ley, ¿ya? Desde mi punto de vista, y concuerdo con el análisis legal, ese ingreso corresponde al trabajo que yo he desarrollado en un periodo de tiempo que era del 1 al 30 de noviembre. Aunque me lo hayan pagado el 1 de diciembre, tenía que pagar el impuesto por noviembre. Entonces, lo que la mayoría de las empresas hacen es lo que corresponde, ¿no? Hasta el 30 de noviembre elaboran las planillas tributarias y lo pagan en diciembre hasta la fecha de vencimiento de su NIT. O sea, ahorita deben estar muchos de ustedes trabajando en las planillas tributarias que tienen que presentar a partir del 13 de diciembre. Pero en alguna empresa, y les comento esto para que tomen previsiones en el ejercicio de su profesión, me ha pasado alguna empresa que ha entendido que como se le paga el 1 de diciembre, yo tengo hasta el 16 o hasta el 20 de enero para pagar la retención de estos empleados porque se ha percibido el 1 de diciembre, ¿ya? Para mí es una interpretación errónea, pero me parece importante comentarles esto para que ustedes también analicen que esa interpretación se da solamente porque dice aquí por lo percibido. Entonces, como les decía, contablemente, algunos dicen el percibido es al momento que has recibido efectivamente.
Ahora, la norma nos dice aquí, ¿cuándo se va a considerar percibido un ingreso? Y esto es lo que me han dicho, ¿no? Aquí tu norma dice esto, cuando se cobra en efectivo. Entonces, esta persona decía, como se ha cobrado en efectivo el 1 de diciembre, entonces yo lo voy a pagar en enero. O sean acreditados en la cuenta con disponibilidad para el beneficiario o con la autorización de la conformidad expresa o tácita del mismo, o se disponga de ellos en cualquier forma. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales, en el caso que les comento, ha determinado que esta empresa no está pagando, está haciendo un rezago en las retenciones porque no está pagando por el periodo que corresponde. Pero ellos han hecho una lectura literal de esto y han dicho, se ha percibido efectivamente o se ha cobrado en efectivo el 1 de diciembre, entonces tengo derecho a pagarlo hasta enero, ¿no? Cuando se concluya mi NIT. No sé en qué ha terminado esto, les recomendaría que busquen si hay alguna resolución de la Autoridad de Impugnación Tributaria, pero es un caso muy interesante que me ha parecido, que el SINE estaba determinando tributos no retenidos en el periodo que correspondía al salario, y la entidad alegaba de que esto ha sido percibido en un periodo posterior, por lo que tengo un mes más para retenerlo y pagarlo. No sé qué opinan de ese caso que les comento. ¿Algún comentario? ¿Qué hubieran hecho? ¿A alguien le ha pasado, tal vez? Todos están liquidando y pagando en el mes posterior al periodo del salario, ¿no? Ya, entonces estamos bien. Seguiremos. Ahora sí vamos a ver, caso por caso más o menos, cómo pagan los contribuyentes en función a la calidad que tienen en laboral, a la relación laboral que tienen, ¿ya? Primero vamos a ver los contribuyentes en relación de dependencia. En el caso de los contribuyentes en relación de dependencia, que son todos los empleados de planilla, nos dice que la norma que no integran dentro del cálculo las cotizaciones que son destinadas al régimen de seguridad social, ¿no? Y otras cotizaciones dispuestas por leyes sociales. Aquí entran los aportes solidarios que se han creado en la Ley de Seguridad Social. También nos dice en la norma que pueden deducir como concepto de mínimo no imponible el monto equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. Esto nos dice la ley, que los contribuyentes en relación de dependencia pueden deducir como mínimo no imponible el equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Con esta primera precisión, entenderíamos que los que ganan más de 2 salarios mínimos, menos de 2 salarios mínimos nacionales, en realidad no están alcanzados por el impuesto, porque nos dice que es un mínimo no imponible, no está sujeto al impuesto, ¿ya? Pero luego vamos a ver que no es solamente eso. Los sujetos pasivos también que reciben ingresos en calidad de dependientes del cuerpo diplomático y consular de Bolivia en el exterior. Esta disposición es nueva también para que muchos revisen. Esto creo que, si no me equivoco, ha salido el 2018. Que para los diplomáticos de nuestro país que están en el exterior, ya les había dicho que sí están alcanzados por el impuesto, pero se ha dado una particularidad. Ellos han manifestado y han hecho su reclamo a través de la Cancillería, de que como ellos prestan servicios en Chile, en cualquier otro país fuera de nuestro país, los gastos que realizan en el exterior no reciben facturas con IVA. Entonces, al momento que tienen que descargar o pueden presentar facturas para descargo, no tienen facturas. Ese es el reclamo que este sector ha hecho de los diplomáticos bolivianos que prestan servicios en el exterior. Entonces, en la ley, una modificación de la ley
que se ha dado, como les digo, si no me equivoco, el 2018, se ha dispuesto que ellos pueden deducir como mínimo no imponible, además de los 2 salarios mínimos nacionales, el 50% de sus ingresos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, ellos han alegado de que en el país del exterior donde ellos trabajan, pagan su alimentación, su vivienda, está su familia y demás, no reciben facturas con IVA. Entonces, a ellos se les hacía una retención casi íntegra del RCI, ¿ya? Por eso es que en la ley se ha dispuesto esa situación de que ellos también van a tener el 50% de su ingreso, además de los 2 salarios mínimos nacionales, como no imponible. Y sobre el saldo, presentan facturas y si no tienen, igual se les retiene, pero tienen un mínimo no imponible mayor. Como les decía, en el caso de los contribuyentes en relación de dependencia, también esto en el reglamento, y también muchos ya han debido ver, además de lo que ya en la ley te dice que 2 salarios mínimos, mínimos nacionales no son sujetos del impuesto, son no imponibles. Aquí en el reglamento nos dice que también vas a deducir el 13% de todas las facturas de 2 salarios mínimos nacionales. El 13% de 2 salarios mínimos nacionales vas a deducir de tu impuesto determinado, que se va a presumir que son compras que realizas a sujetos pasivos de regímenes especiales. Como los regímenes especiales, el régimen simplificado o cualquier otro, no nos dan factura cuando hacemos compras, en el reglamento se ha dispuesto que por ese concepto también puedes deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Y esta también es algo novedoso que seguramente igual ustedes ya lo conocen a través de una ley o en el reglamento, si no me equivoco, se ha dispuesto de que en los casos de desvinculación laboral, las personas que tengan un saldo de crédito fiscal como dependientes pueden utilizarlo en su siguiente fuente laboral, ¿no? Esto no había antes, cuando alguien se desvinculaba de algún trabajo cualquiera que sea y tenías algún saldo de crédito fiscal, te ibas y lo perdías. Ahora con esta disposición, cuando te vas a una nueva fuente laboral, te puedes ir con tu saldo de crédito fiscal. Y vamos a ver ahora en la práctica también cómo funciona eso. Les he hecho aquí un resumen de cómo determinan el RCI-IVA en el caso de dependencia, ¿no? Primero, esto es importante, no tienen NIT estas personas, los dependientes no tienen NIT, pero a partir de que se ha dispuesto de que los créditos fiscales pueden ser trasladados a una nueva fuente laboral, se les ha creado parecido a un NIT que se llama Código de Dependiente. No sé si ya lo han visto, lo conocen. En las resoluciones del SIN ya aparece esta operativa, que también les he dejado en la bibliografía para que lo revisen, que no tienen NIT los dependientes, pero tenemos ahora un código de dependiente, ¿ya? Que es nuestro carnet más 3 números. En otras palabras, para mí es lo mismo que un NIT, pero no es un NIT. ¿Por qué? Porque no tenemos obligaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Solamente nos han dado un registro. ¿Para qué? Para que tengamos en el sistema del SIN una base de datos donde se vayan llenando todos nuestros saldos de facturas, ¿no? Los dependientes son personal dependiente de una empresa y el que en este caso en particular igual, el que liquida, declara, retiene y paga el impuesto, el RCI-IVA, es el empleador. Se han debido dar cuenta que nosotros, los dependientes, no determinamos ningún formulario en el que pongamos el total ganado, deduzcamos nuestras AFPs, no hacemos este procedimiento, no hay. En cambio, en un impuesto a la renta, lo que les decía en la que existen en otros países, las personas naturales suman todos sus ingresos,
sus ingresos en relación de dependencia, sus ingresos de intereses, sus ingresos por docencia, sus ingresos por cualquier concepto, lo suman, hacen las deducciones, hacen el cálculo y determinan cada quien el impuesto que le toca pagar. Pero en el caso de nosotros no lo hacemos los dependientes ese trabajo, lo hace el empleador. De esa forma opera el RCI-BAM para el caso de dependientes. Entonces, no se suman en el caso de dependientes todos los ingresos que genera esta persona por distintos conceptos. Como habíamos visto inicialmente, como grava el capital o grava el factor trabajo o ambos, aquí no se suma el capital y el trabajo. Cuando eres dependiente solamente pagas por el factor trabajo. Y si tuvieras intereses, te retienen en la entidad financiera. Entonces, de otra forma, igual pagas el RCI-IVA. Y si realizas alquileres, tú solito te tienes que inscribir como contribuyente directo del RCI-IVA y declaras tu RCI-IVA solamente por alquileres. No se suman en uno solo todos los ingresos que una persona natural ha generado en el mes, pero sí se suman todos los ingresos que has generado en relación de dependencia, ¿ya? Entonces, así se determina en relación de dependencia. Sobre el total ganado, que el total ganado incluye ahora, y siempre debió incluir en la norma, lo que es viáticos, refrigerios, cualquier otra retribución. Inclusive en algunas oficinas les pagan bono no sé, para que estudien, algunos les dan algún bono para que paguen guardería, colegio de sus hijos, qué sé yo. Hay empresas de distinta naturaleza que les pagan a sus dependientes distintos conceptos. Entonces, en el total ganado tendrían que incorporar todos esos conceptos, ¿no? Pero que reciben en relación de dependencia. A este total ganado se le tiene que restar el concepto de AFPs, que es lo que nos decía la norma, que los aportes a la seguridad social no son sujetos del impuesto, entonces lo vamos a descontar, los 12.71 que por norma se paga. Y recientemente, en la última modificación de la Ley de Seguridad Social, se ha dispuesto un aporte nacional solidario que varía, ¿no? Aquí le puse para sueldos mayores a 13,000, que varía una alícuota de 13,000 a 15,000, de 15,000 a 18,000, tienen distintas retenciones, el aporte aumenta más, el aporte solidario a medida que tienes mayor ingreso. Eso también se tiene que descontar porque es obligatorio. Y aquí vienen los primeros 2 salarios mínimos nacionales. Tenemos que restar los primeros 2 salarios mínimos nacionales que la ley nos dice que son no imponibles, ¿ya? Normativamente, eso es la base imponible del RCI-IVA. Y después de la base imponible del RCI-IVA que tenemos, recién nos dice la norma que sobre este impuesto determinado puedo compensar el 13%, o primero a la base imponible le saco el 13%, que ese va a ser el impuesto determinado del mes. Y sobre ese impuesto determinado que me sale en el mes, puedo compensar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y el 13% de las facturas de compras de bienes y servicios que tenga en ese mes. Después de hacer esas 2 compensaciones al impuesto, el impuesto que resulte recién es retenido por el empleador. Así debería ser y así dice la norma, ¿no? Pero para fines prácticos, el que ponga 2 salarios mínimos nacionales aquí y luego el 13% otra vez de 2 salarios mínimos nacionales nos da lo mismo que hagamos un descuento de 4 salarios mínimos nacionales. Que aquí lo he hecho un ejemplito, ¿ya? ¿Cómo se haría el cálculo? Esto más sencillo, lo he hecho de una persona, o cuánto tendría que pagar, cuánto se le tiene que retener, o cuánto puedo presentar en facturas, ¿no? Esto es importante también para que ustedes conozcan si trabajan en el área de recursos humanos,
porque en la experiencia igual que tengo como exfuncionaria de impuestos, la gente que trabaja en recursos humanos le dice, si tú ganas 10,000 bolivianos, tienes que traer facturas por 10,000 bolivianos, ¿ya? Y ahí hay un gran error por el cual muchas personas salen fiscalizadas por el SIN, están teniendo que pagar deudas y demás, y de verdad cuando fiscalizas a los dependientes, ellos desconocen, ¿no? Dicen, pero sí, en recursos humanos de mi trabajo, siempre me han dicho que tengo que presentar sobre el monto total que yo gano, y no es así. Creo que es importante, al menos como les digo, que ustedes como profesionales, asesores y que trabajan en distintas empresas, o inclusive cuando les toque asesorar a algún dependiente que le ha salido alguna fiscalización, no tienen que presentar facturas por el total ganado. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver las deducciones y todo eso. Porque la mayoría, de hecho, no gasta todo su salario facturado. Eso es muy difícil. Por eso es que la norma prevé compensaciones, deducciones y demás. Y muchas personas que ganan por arriba de los 9,000, que ahorita vamos a ver cuánto es 4 salarios mínimos nacionales, ¿qué hacen? Compran facturas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Dicen, como yo gano 10,000, o bueno, sí, 10,000 le he puesto porque eso es lo que de ahí en adelante pagarías. De 10,000 hacia abajo ni siquiera estás alcanzado por el impuesto. Ya como yo gano 10,000, para que no me descuenten el 13%, porque también piensan que se les va a descontar el 13% de los 10,000, cosa que tampoco es así. Compran facturitas, ¿no? Cometen el error de comprar facturas, de conseguir facturas de cualquier lado, que en muchos casos son facturas falsas. Entonces, si ustedes como dependientes han tenido ese problema, creo que es importante, como les digo, que lo conozcan, sepan y asesoren correctamente a los dependientes de sus empresas, de donde trabajan, y para ustedes mismos, que no tienes que presentar sobre el total ganado facturas y tampoco te van a descontar el 13% de lo que ganas, ¿no? Como les digo, a mí me ha pasado alguna persona que me decía, pero es que si no presentaba de 10,000 bolivianos me iban a descontar 1,300 y no he querido y por eso he conseguido facturas, no. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo, ¿no? Al total ganado, lo mismo que nos dice la norma, restamos el 12.71% de las AFPs. En este caso no aplica el aporte solidario porque no es mayor a 13,000. Y aquí, como les decía, matemáticamente nos da lo mismo descontar los 4 salarios mínimos antes, es la misma, da lo mismo. Y nos sale la base imponible del RCI, ¿ya? En este caso de una persona que gana 10,000 bolivianos, su base imponible son 241 bolivianos y el 13% de esa base imponible son 31 bolivianos. Es decir, que si esta persona no presenta facturas, a lo mucho le van a retener 31 bolivianos, no 1,300, ¿no ve? Y para que no le descuenten esos 31 bolivianos, ¿qué hacemos? Dividimos este monto entre 0.13, que es la alícuota del RCIVA, y lo que nos da un monto de 241 bolivianos que tendríamos que presentar en facturas si no quiero que me retenga. Entonces, este cálculo sencillo, que ya lo han debido ver en muchos lugares o tal vez han hecho ejercicios, creo que es importante tomar esas consideraciones, ¿no? Inclusive para algunas capacitaciones o si tienen ustedes, trabajan en recursos humanos, ¿qué sería lo óptimo? Que ustedes hagan una tablita de ingresos por nivel salarial, ¿no? Si ganas 10,000, te van a retener esto y si no quieres que te retengan, puedes presentar tanto en factura. Entonces, hacer una tablita para conocimiento de todos los dependientes, pueden socializar por correo electrónico, qué sé yo, porque este problema se ha presentado y se presenta en muchas empresas, ¿no? Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. El día miércoles vamos a continuar.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Licenciada, Sí. el nuevo formulario que está presentando Impuestos Internos, el Facilito versión 4, si no me equivoco, Sí. usted dijo que ellos nos creaban, creo, un código tributario. ¿Eso es Código a de partir de este dependiente. mes? Ah, código de dependiente. Sí, A partir de este mes. este nuevo código de dependiente tenía que estar vigente desde julio, si no me equivoco, ¿ya? Pero por demora del Servicio de Impuestos Nacionales, cambios de autoridades, todo el problema que sabemos que ha existido, recién se ha puesto en vigencia desde el anterior mes que tenía que ser obligatorio, ¿ya? Pero justamente porque por desconocimiento de la mayoría de las personas, se ha postergado su aplicación hasta el mes de enero. Por estos 2 meses todavía se puede presentar en la versión facilito de la versión 3, que no es en línea, ¿ya? El día miércoles les voy a compartir, ahora hubiera querido, no me da mucho tiempo para entrar, les voy a enseñar cómo se genera el código de dependiente, cómo generamos nuestro usuario en la página del SIN, una vez que generamos, para los dependientes, ¿no? Una vez que se genera el usuario en la página de impuestos, ya podemos cargar nuestras facturas y todo este cargo, estas facturas, reconocimiento, inclusive hay una aplicación en el celular que si quieren lo pueden instalar, les voy a decir, que me parece muy práctica en el teléfono celular, es más fácil, porque en la página del facilito que se llama el CIAT, ¿no? CIAT o CIRAT, a ver, espérenme, CIAT. En el aplicativo CIAT que han creado para dependientes en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, metemos nuestras facturas igual que hacíamos con el formulario 110 manualmente, pero como es en línea, algunas veces se sale, no lo guarda, se complica, se ha saturado un poco el sistema y demás. Pero yo les recomiendo que se instalen, no sé si ven bien, esta aplicación CIAT. ¿Han visto? Nuevamente, CIAT en el celular, ¿ya? En esta aplicación CIAT, que es la misma que está en la página web del SIN, generamos el código de dependiente, el usuario, que les voy a mostrar la próxima semana, pero una vez que ingresamos, espérenme, les voy a mostrar, tiene una facilidad para leer las facturas con código QR, ¿ya? Que en el celular nomás se puede eso, porque en tu máquina no puedes. Entonces tenemos las opciones de registro de facturas, mis compras, que es donde se almacenan todas tus facturas, formulario 110, que son los formularios que tú generas, y el validador de facturas, que eso es cuando tú tienes compras por el sistema online, que eso casi no vamos a usar. Entramos al registro de facturas y bajamos hasta abajo, donde hay una opción aquí abajo, donde dice registro QR. Espérenme, se salió, están viendo, ¿no? Aquí abajo hay en el menú azul, en el medio, dice registro QR. Entonces ustedes hacen eso y ya me lee las facturas QR. Y es muy fácil empezar a llenar tus facturas con QR, lo lee y lo sube, lo lee y lo sube. Ya no tenemos que estar typeando con el formulario 110 en la oficina. Casi muchos colegas se querían morir con el nuevo sistema, han pataleado, nos ha costado generar sus códigos de dependientes, sus usuarios, todo. Pero cuando hemos empezado a utilizar la aplicación por celular en la que te lo lee los códigos QR y sube, ya no tienes que estar typeando ni el NIT, el proveedor, ni número de factura, nada. Te lo lee y te lo jala todo el dato completo. Eso ha facilitado mucho. Entonces, ustedes igual, como están en ese proceso todavía que recién se está adaptando y todavía no es obligatorio en este mes, para enero lo vamos a ver a detalle el miércoles, ¿ya? Licenciada, una
consultita más. Eso significa que con esta versión nosotros enviamos al SIN nuestras facturas, nuestro formulario. Sí. Somos directos responsables. No. Ya no nuestra entidad. No. ¿Saben cómo opera? Lo único que hacemos de llenar en línea es el formulario 110, ¿ya? Y también les voy a mostrar. Pero en el video que les he mandado, fíjense ahí, justamente nos explica que el empleador, en el acceso que le da el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando ellos ya han enviado su planilla de dependientes, el SIN les ha dado el código de dependiente para cada uno de sus empleados. Entonces, el empleador es el que puede ver en el sistema a todos sus dependientes qué declaraciones juradas ya ha enviado. Entonces, una vez que el empleador tiene que enviar esas facturas, antes tenía que enviar el formato DEC y demás, ¿no ve? Para los que ganan más de 7,000, eso ya no va a existir. Todas las facturas que presentan, todos los dependientes, ya lo va a tener el SIN registrado en su base de datos. Pero no es que nosotros vamos a determinar y pagar el impuesto, sino que el empleador en el sistema también tiene acceso al mismo sistema, verifica cuáles de sus dependientes ya han enviado y lo tiquea, y de todos esos es que verifica, certifica, digamos, en otras palabras, que esas facturas o esas facturas ya han sido presentadas y él lo tiene. Solamente ese proceso nos han simplificado. Seguimos entregando al empleador nuestras facturas, él sigue siendo el custodio, él sigue siendo el que determina, declara, paga y retiene el RC-IVA. Lo único que con este sistema, el SIN ya lo tiene el registro en su base de datos, y que por eso les recomiendo que a partir de ahora utilicemos el código QR, porque como ya lo tiene el Servicio de Impuestos Nacionales en línea, mucho más fácil va a cruzar en forma inmediata todas tus facturas con sus proveedores. Entonces, algunos dependientes que hacían el trabajito de comprar, inclusive, al otro mes el SIN ya te va a notificar con tu orden de fiscalización, porque en el mes que ya lo has subido tú al sistema, el SIN lo tiene. La ventaja es que también cuando tú te vayas a otro trabajo, tú ya tienes con el mismo usuario, puedes sacar una certificación de cuánto saldo tenías, y el nuevo empleador va a reconocer ese saldo que tenías y sobre ese va a seguir acumulando. Entonces, ese era el fin de ese sistema, y así va a funcionar a partir de enero de forma obligatoria. Hasta este mes está opcional si quieres usar la versión 3 o la versión 4 en el Facilito o en el CIATES, ¿no? Como les digo, el miércoles lo vamos a ver a más detalle, ¿ya? Listo, nos vemos el miércoles. Pero ahí, licenciada, sí. Ahí, licenciada, prácticamente hasta que Impuestos Nacionales deje de autorizar las facturas manuales, el aplicativo del CIAT va a seguir siendo lo mismo, porque hay algunas empresas que siguen manual, pese a que se ven que son grandes contribuyentes y todo eso siguen dando manual. Entonces, muchos de mis compañeros y a mí mismo nos ha pasado de que hemos querido usar justamente su aplicativo, pero de las 30 o 50 facturas, 20 son todavía manuales, que no tienen el código, o en su defecto, hay empresas que están usando todavía un papel que no te permite leer bien el código QR, y estamos hablando de supermercados que no son PRIC, o sea, que ya son PRIGO, que no son cualquier empresa, y hasta que prácticamente Impuestos Nacionales no haga una batida y vea que el papel sea el correcto, de que la información no se pierda, yo pienso, o sea, la verdad pensábamos con esta expectativa del cambio de sistema de facturación, que estos cambios ya pues se iban a volver tecnológicos, que ya nadie iba a estar detrás de su factura, que todo iba a estar en la nube. O sea, se ha hablado en las capacitaciones, hermoso, pero ahorita en la vida real es distinto. Dos, en el tema de los dependientes prácticamente, para ellos está siendo un problema, porque recuerde que no todos son auditores, estamos hablando de médicos, estamos hablando de todos, y la aplicación que usted, que tiene el CIAT en el Excel, no sirve. Hasta el día de hoy creo que nadie ha podido subir del Excel al CIAT.
Entonces todavía está esto para largo. Ahora, si usted en el anterior mes Impuestos Nacionales ha dicho, ya no en el aplicativo versión 4, seguimos con el versión 3, a nosotros, a los financieros, cuando nos toca subir, pues prácticamente la versión 3 no está habilitada, todo te piden en la versión 4, ya no se puede subir, usted llama a Impuestos Nacionales, no hay cuando le den la solución, pero llega tu multa, llega tu día, no presentaste la planilla, no presentaste el formulario 608 y entonces estamos prácticamente nosotros mismos poniéndonos la soga al cuello y hasta el día de hoy Impuestos Nacionales no dicen nada. Ya, gracias por hacerme conocer, Shirley. Tú, bueno, en la medida que yo pueda, voy a comunicarme igual con el SIN, porque siempre estoy coordinando temas que yo veo que no están funcionando y demás, siempre me comunico con ellos. Por suerte, hay accesibilidad en algunos funcionarios que me dicen, de esta manera se puede hacer, mejoraremos así. Y yo he estado, aunque no crees, con este tema, de inicio, llamando, hay este problema, ¿por qué no solucionan? Que las facturas sean desordenadas. Hasta a mí me ha pasado, 3 veces he tenido que hacer mi formulario, porque ya lo había engrampado, ya había numerado todo, y al momento de imprimir se ha vuelto a cambiar de orden. O sea, nos ha costado, pero como les digo, en la medida que yo pueda, desde donde estoy, voy a tratar siempre de mejorar y transmitir los problemas que hay. Por eso me interesa también que ustedes me hagan conocer cómo les está yendo en su trabajo, qué problemas hay y demás, porque estamos, en la medida que yo pueda, mejorando, ¿no? Como les digo, yo ahorita ya no trabajo en impuestos, pero desde donde estoy igual, si hay algo que mejorar en la norma, vamos a analizar. Si hay algo que mejorar en la operativa, hay que discutirlo con impuestos, porque la idea es esa, mejorar. Entiendo que ahorita, como tú dices, todavía hay problemas con el sistema de facturación manual. La prórroga no se ha establecido correctamente porque no les está permitiendo a los empleadores jalar los formularios anteriores. Entonces, todavía se ha complicado algunos temas, pero gracias por hacerme conocer, Shirley. Y como te digo, yo voy a transmitir y siempre con la intención de mejorar, que funcione esto, ¿no? Porque también a nivel de país estamos atrasados, pienso, en otros países ya están con el sistema de facturación electrónica y aquí tenemos que retomar eso, ¿no? Licenciada, como dice usted que tiene acceso todavía a gente de impuestos, mira, yo tengo trabajando mucho tiempo en el área. Y siempre he buscado una forma de no usar mucho los sistemas de impuestos. Por ejemplo, lo que tiene el CIAT, la captura del QR, uno tarda más en querer capturar el QR que en transcribirlo. Entonces hay otras aplicaciones, por ejemplo hay una que se llama Bar2Code, algo así es, que sincroniza el celular con una pantalla en la computadora. Entonces lo que hace es, la lectura del QR pues, es rápido, como en el supermercado uno lee el código de barras, solo tiene que pasar, digamos. La desventaja es que nos da un archivo de texto plano que hay que volverlo a Excel. Entonces, pero realmente da mucha pena que los aplicativos que tienen impuestos, que son referidos a la lectura del QR, son muy deficientes. Lo mismo pasaba con lo anterior, con el QR Quincho, algo así se llamaba. Pero definitivamente, para mí es una pérdida de tiempo, genera una falsa expectativa. Sin embargo, yo utilizo otras herramientas. Ahora tengo una que, como le decía, sincroniza la pantalla del celular con la computadora, tienen que estar en un entorno de red, una regla y todo lo que es el contenido del QR lo debe hacer un archivo de texto plano. A partir de ahí se lleva al Excel, del Excel al CIAT. Entonces a ver si hay la posibilidad de poder transmitir esto al resto de mis compañeros, no habría problema, yo encantado. No, más bien te agradeceríamos mucho, Simón, si les compartes esta aplicación, porque lo ideal es que optimicemos nuestro trabajo, ¿no? Como tú dices, si no es con la herramienta que el SIN nos ha dado, usen la herramienta que más les sea útil,
pero al final la idea es optimizar tiempos, optimizar trabajo, evitar los errores, qué sé yo, porque al final el trabajo lo hacen ustedes. Entonces, yo no creo que haya ningún problema en lo que tú dices, que compartan, si, yo te agradecería mucho para tus colegas, les va a ser muy útil que compartan estas aplicaciones y tenemos que ponernos al final a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Porque todos creo que hemos aprendido a utilizar más estas herramientas en esta pandemia. Entonces ya convertir lo que tú dices un texto plano a Excel tal vez es más fácil que ir al CIET, ¿no? Y al final, al menos llevando, igual habría que intentar llevarlo de ese Excel al CIET, ojalá nos vaya bien. Creo que a mí me ha ido más o menos, pero como les digo, todos los problemas que he estado teniendo, he estado reportando, por favor, cambien esto, mejoren esto, ordenen esto, que el sistema se ha caído, sí, entendemos y bueno, no es excusa, pero creo que la administración tributaria está empezando de a poco. Les diré que inclusive a nivel funcionarios están, la mayoría son nuevos, están pocos y tal vez por eso se está demorando, ¿no? Esto, y en caso de que no funcione realmente, tampoco se va a justificar que siga siendo obligatorio a partir de enero, se va a tener que volver a prorrogar. Entonces, eso es a medida que mejore su sistema, recién tendría que ser obligatorio, no puede ser sin que se hayan hecho todas las pruebas que correspondan, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario? Wendy, ¿querías decir algo? Bueno, licenciada, sí. Sí, bueno, en mi caso, ¿no? En particular en mi oficina, todos han presentado con la versión 4 porque se ha exportado todos del Excel. Se ha hecho una planilla que se ha compartido entre todos los dependientes y todos han presentado en versión 4 en el CIAT sin ningún problema. Claro, al principio algunos han tenido algunos problemas, pero normal. Y obviamente lo único que tenemos pendiente es la presentación de planillas, que es lo que no está habilitado, porque el formulario 4 sí se declara en ese formulario. Nada más. Lo que no está habilitado, ¿qué me dices? Es la declaración jurada. La presentación de la planilla en versión 4. No, la planilla. La planilla aún no se está pudiendo presentar porque no está habilitada. ¿No está habilitada en la versión 4? No, aún no está habilitada. Y eso está todavía bien pendiente. Que me das ese dato porque la versión 4 de la planilla es la que ya tiene el 7RG, ¿no ves? No es... En realidad es la versión 3 de la planilla, pero la versión 4 del formulario 110. Porque la planilla también formulario ha sido de declaración, ¿no también es 4. Sí, sí. La planilla es 3, versión 3. Ya, entonces lo que no está habilitado es la declaración jurada o la planilla tributaria. La planilla tributaria. Ya. Les he mandado la planilla tributaria, ¿han revisado el Excel? ¿Esa es la que tienen habilitada o no? Porque yo, bueno, consigo de otros lados, pero no sé si es la que está en el sistema. ¿Han verificado la que les he enviado? Si es esa. ¿Alguien ha podido ver? La planilla que les he enviado. Verifiquen eso, por favor, para el miércoles. De todos modos, por lo que yo sé, la que les he enviado es la última planilla tributaria. Entonces, sobre esa vamos a trabajar. Ahora, si esa no está habilitada, mejor todavía, porque significa que ustedes ya lo tienen antes de que esté habilitado. Pero para el miércoles, avísenme si esa es ya, por favor. Listo, el miércoles nos vemos, ha sido un gusto. Chao, chao. Hasta luego. Hasta el miércoles, gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles, compañeros.